Hola aprendices, continuamos con el capítulo 2, procesos de la ingeniería de requerimientos. En cursos previos de ingeniería de software se aprende que existen diferentes modelos para desarrollar sistemas de software, como el método de cascada, los métodos evolutivos, etc. Y la obtención de requerimientos se ve como un subproceso de este desarrollo. Sin embargo, visto por separado, el análisis de requerimientos es todo un proceso al cual Somerville llama ingeniería de requerimientos. En otras palabras, cuando hablamos de análisis de requerimientos, también podemos hablar de ingeniería de requerimientos, y cuando hablamos de ingeniería de requerimientos, estamos hablando de análisis de requerimientos. ¿Y cuál es la meta? Crear y mantener un documento de requerimientos del sistema. Este proceso general consta de 4 subprocesos. Entonces, para hacer un documento de requerimientos, nosotros tenemos que hacer los siguientes pasos. El estudio de viabilidad, que evalúa si el sistema es útil para el negocio. Digamos que si en el tiempo y en el costo del desarrollo del sistema o el software, bueno, muchas veces hablamos de sistema, pero nos estamos refiriendo al software, que es un sistema, solo que es intangible. Es un sistema que forma parte de un sistema más grande que llamaremos sistema de información, que está compuesto por el software, los equipos de cómputo o computador y las personas, además de los procedimientos, ¿no? Debemos en el estudio de viabilidad ver si el tiempo y el costo del desarrollo del sistema es viable, lo que va a costar y el tiempo que va a tomar el desarrollo. También debemos hacer la obtención y el análisis de requerimientos. Observen que la obtención es una cosa y el análisis es otra. La obtención es la información que nosotros recopilamos de diferentes maneras, con la entrevista, con el análisis de documentos, con la conversación constante con el cliente, etc. Y el análisis de requerimientos es tomar lo que no sirve, lo que no nos compete, y hacer la lista de requerimientos o definición de requerimientos. Después de eso ya podemos hacer la especificación de requerimientos, que es la transformación de los requerimientos en formularios estándar, es decir, en un diseño. La especificación se puede hacer de muchas maneras, inclusive de forma gráfica, como lo veremos a continuación. La especificación es un documento que va orientado hacia los desarrolladores, pero que la mayoría son comprensibles para los usuarios, entonces también nos sirve muchas veces para hacerle entender al usuario lo que nosotros pretendemos hacer y si está bien o no. Finalmente, la validación, que es verificar que los requerimientos realmente definen el sistema que quiere el cliente. ¿Quién hace la validación? El cliente. Si hacemos la analogía con la construcción de una casa, el cliente nos dice que la quiere de 2 plantas, que la quiere de 3 habitaciones, que 2 baños, etc. Después, nosotros le pasamos un documento donde dice lo que es como un contrato, donde dice lo que él nos pide. Cuando él acepta, entonces nosotros le pasamos ya unos planos, entonces le pasamos el plano, y sobre ese plano el cliente decide si esta habitación la quiere al otro lado, si quiere el balcón acá, la terraza allá, el baño acá, el garaje a tal, etcétera. Entonces ya los cambios se realizan sobre algo visible, sobre un plano.
En el caso del software se tiene que hacer en base a diseños. Y eso es lo que se llama la especificación de requerimientos, como los planos que son comprensibles tanto para el desarrollador como para el cliente. El estudio de viabilidad. Para eso debemos orientar resolver las siguientes preguntas. ¿El sistema contribuye a los objetivos generales de la empresa? ¿El sistema se puede implantar utilizando la tecnología actual? ¿El sistema puede integrarse a otros sistemas existentes? Podemos también resolver esas preguntas. ¿Cómo se arreglaría la organización empresa? ¿Cómo se las arreglaría la empresa si no se implantara el sistema? Es decir, ¿realmente es necesario el sistema? ¿Cuáles son los problemas con los procesos actuales y cómo ayudaría un sistema nuevo a aliviarlos? ¿El sistema requiere tecnología que no ha utilizado previamente en la organización? ¿A qué debe ayudar el sistema o a qué no necesita ayudar? Aquí nosotros nos damos cuenta si realmente el sistema es viable, si se necesita, si todo el tiempo y el esfuerzo es necesario. El resultado de este estudio es un informe que recomiende si vale o no la pena seguir con la ingeniería de requerimientos y el proceso de desarrollo del sistema. En el informe se pueden proponer cambios en el alcance, el presupuesto o sugerir requerimientos adicionales de alto nivel, o sea, requerimientos generales. Normalmente el estudio de viabilidad se debe hacer cuando el cliente no está seguro de si es realmente la solución a su problema, si el software realmente no es la solución a su problema, si no le convence el tiempo y el dinero que va a costar, etcétera. Entonces, eso también nos sirve a nosotros para soportar nuestra propuesta, para darle credibilidad a nuestro producto. Después de la viabilidad vendría la obtención y análisis de requerimientos. ¿Cómo se extraen los requerimientos? Mediante el estudio de documentos existentes, el análisis de la organización, las entrevistas a los clientes, el entendimiento de los procesos de la organización. Cuando ya existen requerimientos, una lista o una definición o un documento de requerimiento existente, planteándole al cliente una lista de sugerencias de requerimientos recomendados. Podemos hacer un prototipo, una aplicación sencilla o una especificación de requerimientos para que el cliente se haga una idea de lo que nosotros pretendemos realizar como solución, si es necesario. Es como mostrarle el plano de la casa al cliente para que se convenza, para que mire si es lo que quiere. Aquí hay un término que vamos a manejar muy seguramente, muy seguidamente, que es el stakeholder, que no tiene traducción al español, y
se refiere a cualquier persona o grupo que se verá afectado por el sistema directa o indirectamente. Entonces, según Somerville, obtener y comprender los requerimientos de los stakeholders es difícil por varias razones. Los stakeholders a menudo no conocen lo que desean obtener del sistema informático, excepto en términos muy generales. Pueden hacer demandas irreales o resultarles difícil expresar lo que quieren que haga el sistema. Los ingenieros de requerimientos sin experiencia en el dominio del cliente deben comprender los requerimientos que los stakeholders expresan con sus propios términos y con un conocimiento implícito de su trabajo. Es un trabajo difícil comprender rápidamente los términos que manejan nuestros stakeholders, que son los usuarios finales del sistema. Por ejemplo, en una empresa, la secretaria, contabilidad, las personas de recursos humanos, etcétera. Son los usuarios finales del sistema, los stakeholders. Diferentes stakeholders tienen requerimientos distintos. Es necesario descubrir las concordancias y los conflictos entre ellos. Entonces, de pronto puede haber el caso que uno de ellos, digamos, la secretaria va a decir, oye, pero yo necesito que me realice automáticamente el informe mensual de tal cosa. Nosotros tenemos que ser capaces de comprender realmente qué es lo que quiere y si es viable hacerlo, porque tal vez es un trabajo manual que solamente se puede hacer manual. Entonces el sistema tal vez no puede hacerlo. Pueden emerger nuevos requerimientos de nuevos stakeholders que no habían sido consultados previamente. Es decir, durante las charlas, las entrevistas, la recolección de información, había una persona que estaba de vacaciones o se contrató a alguien nuevo, entonces bueno, resultaron nuevos requerimientos a última hora y son relevantes, son muy importantes. Después de eso ya viene la especificación de requerimientos que se va a tratar más adelante. Ya les había mencionado que la especificación de requerimientos es un documento dirigido principalmente al equipo de desarrollo de software que tiene muchos elementos gráficos que también pueden ser entendidos por los usuarios, nuestros clientes, que es como si fuera el plano de una casa que vamos a construir y que el plano se lo mostramos al cliente y él puede ver algo y entender y comprender si realmente es lo que quiere o no. La validación de requerimientos viene siendo el último paso, que es para demostrar que los requerimientos definidos sean los que realmente definen el sistema o los que el cliente desea. Esto asegura que los requerimientos están completos, son exactos y consistentes. Deben garantizar que lo descrito es lo que el cliente pretende ver en el producto final. Entonces debemos hacer la verificación de validez. El análisis de identificar que se requieren funciones adicionales o diferentes a las que pidieron los stakeholders. Verificación de consistencia. No debe haber restricciones o descripciones contradictorias en el sistema. Verificación de completitud.
El documento de requerimientos debe incluir requerimientos que definan todas las funciones y restricciones propuestas por el usuario del sistema. Todas las funciones, todas, y las restricciones propuestas por el usuario del sistema. Verificación de realismo. Asegura que los requerimientos pueden cumplirse teniendo en cuenta la tecnología existente, el presupuesto y el tiempo disponible. Esto vendría siendo en el método SMART la R de realismo o relevante, o sea que sí se puede hacer con la tecnología existente, el presupuesto y el tiempo disponible. Esta es una excelente definición. Verificabilidad vendría siendo medible dentro del método SMART. Para reducir la posibilidad de discusiones con el cliente, los requerimientos del sistema siempre deben redactarse de tal forma que sean verificables. Aquí nos damos cuenta para qué deben ser específicos en el método SMART, para reducir la posibilidad de discusiones con el cliente. Esto significa que debe poder escribir un conjunto de pruebas que demuestren que el sistema a entregar cumple cada uno de los requerimientos especificados. Existen varias técnicas de validación de requerimientos, como son la revisión de requerimientos, construcción de prototipos y generación de casos de prueba. Más adelante vamos a ver qué son los prototipos y los casos de prueba. La construcción de prototipos consiste en mostrar un modelo ejecutable del sistema, o sea, hacemos una aplicación que funcione, algo sencillo, para que los usuarios finales y los clientes puedan experimentar con el modelo para ver si cumple con sus necesidades reales. Cuando un arquitecto hace un diseño de una casa, generalmente nos muestra el plano, pero también nos muestra un modelo en 3D. Hace un render donde hace un video donde nosotros podemos entrar a la casa, subir las escaleras y ver todas las partes de la casa en un modelo 3D. Entonces el prototipo sería una aplicación donde el cliente vea más o menos cómo funciona y ver si le gusta, si realmente así es como lo quiere. Algo muy sencillo que realmente no realice las funciones realmente, sino que las simule. Para probar los requerimientos se hacen casos de prueba. Si una prueba es difícil o imposible de diseñar, normalmente significa que los requerimientos serán difíciles de implantar y deberían ser considerados nuevamente. Entonces, si nosotros no podemos hacer el caso de prueba, pues entonces ese requerimiento no nos sirve o está mal redactado, mal especificado, mal definido. Bueno, algo muy importante es la gestión de requerimientos, que es cómo manejamos el cambio de requerimientos durante la construcción. En la práctica, en casi todos los sistemas los requerimientos cambian. Debemos estar preparados para eso. Las personas involucradas desarrollan una mejor comprensión de lo que quiere que haga el software. Las personas involucradas desarrollan una mejor comprensión de lo que quieren que haga el software. La organización que compra el sistema cambia. Se hacen modificaciones a los sistemas de hardware, software y al entorno organizacional, etc. Puede sucedernos a nosotros que nos ocurran todos esos cambios. El proceso de organizar y llevar a cabo los cambios de los requerimientos se llama gestión de requerimientos. Bien.
La gestión de requerimientos es el proceso de comprender y controlar los cambios en los requerimientos del sistema. Es decir, partimos desde el hecho de que va a haber cambios de última hora. Siempre. Ahora, ¿qué hacemos? Vemos en este diagrama cómo evolucionan los requerimientos. Tenemos la comprensión inicial del problema mediante una entrevista, por ejemplo. Después hacemos una lista de requerimientos. Después vienen cambios de la comprensión del problema cuando ya hablamos con el cliente, cuando el cliente nos explica, cuando nos saca de la duda, cuando tiene de pronto se le ocurre un nuevo requerimiento o hablamos con otra persona que nos explica, bueno. Y finalmente vienen los requerimientos cambiados. Ese es el proceso que sucede en todos los sistemas, en todos los desarrollos. Después de que tenemos los requerimientos cambiados, esto puede volver a suceder, es decir, se desarrollará nuevamente en cascada otra vez este proceso. Aquí vemos cómo se gestionan los cambios en los requerimientos. Entonces, encontramos el problema. Después, analizamos el problema y especificación del cambio. Luego calculamos cuánto va a valer el cambio de ese requerimiento. Supongamos que tenemos la casa en obra negra, es decir, todavía no la hemos pintado, ni le hemos puesto la baldosa, ni los pisos, ni nada. Y el cliente dice, uy, pero es que yo quiero el garaje más grande. Entonces hay que calcular cuánto va a valer tumbar la pared, volverla a hacer, ¿verdad? Después de eso, tumbamos la pared y la volvemos a hacer, es lo que se llama implantación del cambio. Ya cuando ponemos ese nuevo requerimiento en nuestro software o cuando hacemos ese cambio estructural de la casa. Y luego ya pasa a ser revisado ese requerimiento después de haberlo implantado y haberlo hecho. Aquí les dejo para que en este documento que también está, se los dejé en la guía. Este documento dice ejemplo de un problema en los requerimientos caso real, que es el desastre del cohete Ariane 5. Ahí van a ver qué fue lo que sucedió con este cohete de millones y millones de dólares que explotó. Explotó nomás despegando. Aquí también nos habla de los principales riesgos de la etapa de recolección de requerimientos. Por ejemplo, la comunicación con los clientes es lenta, los clientes no participan en las revisiones o son incapaces de hacerlas. ¿Y qué decimos si también el equipo de desarrollo falla porque no hace la entrevista o no va y busca al cliente o no la persona encargada de hacer la recolección o la entrevista de requerimientos, la segunda visita, la tercera visita? ¿Qué tal si esta persona no lo hace? O lo hace mal, no está preparado técnicamente. ¿Qué tal si los integrantes del equipo de desarrollo y el cliente no logran especificar de forma apropiada la aplicación? ¿Qué pasa si no se logran entender y si no hay claridad en los requerimientos? Eso es la receta perfecta para el desastre.
Establecer buenas relaciones con los clientes permite identificar mejor los riesgos y controlarlos durante el desarrollo del proyecto. Como, como todo en la vida, debemos tener buenas relaciones con el cliente para poder lograr salir adelante con ese proyecto. Vamos a dejar este video hasta ahí. Continuamos con el capítulo 3, especificación de requerimientos, en el próximo video. Chao.